Hola, mi nombre es Jennifer Fabiola Coete y en este video te voy a hablar brevemente qué es la señalización celular, los tipos que existen y su importancia en la medicina. La señalización celular es el proceso mediante el cual las células se comunican entre sí para coordinar sus funciones. Las células envían y reciben señales químicas como hormonas, neurotransmisores o factores de crecimiento que se unen a receptores específicos en la superficie o en el interior de otras células. Esta comunicación permite que los tejidos trabajen de forma coordinada, controlando procesos como el crecimiento, la división celular y la respuesta a los estímulos externos. También tenemos diferentes tipos de señalización celular. Esto depende de la distancia entre la célula emisora y la célula receptora. La parácrina es la señal que viaja a células cercanas, como ocurre en el desarrollo embrionario. La autócrina, que es la célula que responde a sus propias señales, es más común en el sistema inmunitario. La endocrina son las señales que viajan por el torrente sanguíneo a células lejanas, como las hormonas, y la substractina que es el contacto directo de las células que deben tocarse, por ejemplo, los tejidos epiteliales. También hay diferentes tipos de componentes de la señalización, pero este tiene tres elementos básicos: la molécula señal que transporta la información, el receptor que detecta la señal y la activa, y las vías de transducción que transforman esa señal en una respuesta dentro de la célula. Y finalmente la respuesta celular, que puede ser muy variada, activar genes, producir proteínas o modificar el metabolismo. Como vemos en la imagen, podemos ver que hay respuestas a las señales. Cada célula expresa un conjunto de receptores que le permite responder a moléculas señalizadas y producidas por otras células, como la sobrevida, el crecimiento y la proliferación, la diferenciación y la muerte celular. Una misma señal puede generar distintos tipos de respuesta a nivel intracelular. Y los receptores de señales, que son proteínas ubicadas en la superficie celular, en la membrana plasmática o en el inferior de la célula, como en el citoplasma o el núcleo. También veremos quiénes participan, como por ejemplo la célula emisora o señalizadora. Es la célula que produce y libera la molécula señal, envía el mensaje químico a otras células. Un ejemplo, una célula endocrina que libera insulina. También tenemos la molécula ligando, o señal ligando. Este es el mensajero químico que transporta la información. Puede ser una hormona, como bien lo dijimos, un neurotransmisor, un factor de crecimiento o la citosina. Se une específicamente a un receptor. Y el receptor es una proteína especializada que reconoce y se une al ligando. Puede estar en la membrana plasmática para señalar hidrofílicas, en el citoplasma o en el núcleo para señalar lipofílicas como hormonas, esteroides. Al unirse al receptor se activa y genera una respuesta. Y las vías de transducción de la señal. Es un conjunto de reacciones bioquímicas dentro de la célula que transmiten la señal desde el receptor hasta los efectores. Participan proteínas G, segundos mensajeros como AMPC, IP3 y quinasas, y amplifican la señal y dirigen el punto de acción. Y los efectores celulares son las moléculas o estructuras que ejecutan la respuesta al final. Por ejemplo, activación de genes, síntesis de proteínas, cambios en el metabolismo o el movimiento celular. Y la célula diana o receptora es la célula que recibe la señal y responde a ella. Y como por último tenemos la importancia en la medicina. La señalización celular es fundamental en medicina porque muchas enfermedades se originan por fallos en estas vías. Por ejemplo, el cáncer puede desarrollarse cuando las señales que controlan el crecimiento celular se desregulan. Además, muchos fármacos actúan precisamente modificando receptores o mensajeros de señalización, como los medicamentos que bloquean receptores hormonales o los usados en enfermedades autoinmunes.
La señalización celular es el lenguaje con el que las células se comunican, coordinan y mantienen el equilibrio del cuerpo. Comprenderla nos permite entender mejor las enfermedades y desarrollar tratamientos eficaces en el ser humano.